amigos, ¿qué tal? Soy Michelle Yaguarán, cursante del tercer año sección C, y en este momento les daré un pequeño resumen acerca de los 4 principios básicos en la materia de física para conocer un poco más acerca del comportamiento de los fluidos. ¿Cuáles son estos principios? Fácilmente son el principio de Arquímedes, Bernoulli, Torricelli y Pascal. Además daremos unos pequeños ejemplos dados más o menos en nuestras vidas cotidianas. A continuación, no se lo pierdan. Primero que todo, debo de explicarle acerca de un breve concepto de lo que es un fluido. Y el fluido es toda sustancia capaz de desplazarse fácilmente debido a que en sus propiedades tienen una pequeña fuerza de cohesión entre sus moléculas. Y esto ocupa el lugar de tanto líquidos como gaseosos. Y la flotabilidad es la capacidad de un cuerpo de mantenerse dentro de un fluido. Puede ser positivo, donde el cuerpo sumergido va de una manera ascendente, negativo cuando el fluido va de una manera descendente y neutro cuando se mantiene equilibrado. Es decir, el objeto no está ni en la superficie del fluido ni adentro, sino que se mantiene una parte en la superficie y una dentro de él. A continuación, comenzaremos con los principios básicos de la física acerca del comportamiento de los fluidos. Muy bien, tal como podemos presenciar aquí, este es el principio de Arquímedes, el primer principio básico acerca del comportamiento de un fluido, el cual nos indica que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe una fuerza de empuje hacia arriba, es decir, de manera ascendente, igual al peso del fluido que desaloje, el cual se formula de la siguiente manera, donde empuje es igual al peso específico del fluido, aquí está, PE, que es igual a densidad del fluido desplazado, aceleración de gravedad y volumen del fluido desplazado. El peso del cuerpo está dado de la siguiente manera, donde la fuerza es igual a el peso del fluido desplazado por densidad del fluido desplazado por volumen del fluido por aceleración de gravedad. El peso específico está dado por peso específico es igual a densidad del fluido por aceleración de gravedad, donde también se formula de la siguiente manera, donde empuje es igual a peso específico por volumen del fluido desplazado. Y para calcular el empuje que recibe o sufre el cuerpo, el empuje es igual a volumen del fluido desplazado por densidad del líquido o del fluido por aceleración de gravedad, que es igual a masa del objeto por aceleración de gravedad. En este podemos observar que si el objeto sumergido en el fluido es más pesado, obviamente este se hundirá, donde el peso del objeto sumergido es mayor que el del fluido. Si el objeto sumergido en el fluido es del mismo peso que el del líquido, obviamente este permanecerá de una manera neutra. Y si en cambio el fluido es más pesado que el objeto sumergido, podemos observar que este se mantendría a flote totalmente. Aquí tengo 3 experimentos, donde como podemos observar aquí, el principio de Arquímedes es totalmente cierto, debido a que en el primer caso, el objeto es más pesado que el fluido presente, por lo que este se hunde. En el segundo caso, el peso del fluido es igual al peso del objeto, por lo que se mantiene a flote, de una manera neutra, es decir, ni en superficie ni dentro del fluido. Y en el tercero, podemos observar que como el objeto es mucho más liviano que el del fluido, se mantiene totalmente a flote, tal como pasa en los barcos. Muy bien, comencemos con el segundo principio de Daniel Bernoulli, dado en 1738, el cual nos indica que todo fluido que aumente su velocidad disminuye su presión en un recorrido de una línea de corriente. Y este fue dado en su obra Hidrodinámica, pero solamente fue dado con la experimentación de un fluido ideal, es decir, un fluido que no posee ni viscosidad ni rozamiento en él. Tal como podemos ver aquí,
debido a la ecuación de Bernoulli, trinomio de Bernoulli, o incluso también el principio de Bernoulli especificado aquí, en la ecuación dada por Leonhard Euler en 1752, podemos observar que B2 más 2G, esta sería la especificación de energía cinética, más P sobre PG es igual a Z, que Z significaría la altura geométrica alcanzada debido a la aceleración de gravedad, que darían como por igual a un constante. Esta sería la energía cinética presente en el fluido. ¿Qué es energía cinética? Pues fácilmente la energía cinética es la energía alcanzada por la velocidad que posee el fluido. Al igual que tenemos también la energía potencial gravitacional, que es debido a la altura que posee el fluido, y la energía del fluido, de flujo, que sería la energía que posee el mismo. Esto, la Z, la altura geométrica, conjunto con también aparte la energía potencial gravitacional, darían la carga piezométrica, es decir, la energía cinética combinado con este que vemos aquí, que sería presión por peso específico, que sería cabezal de presión, y este sería cabezal de velocidad específicamente, darían igual al cabezal hidráulico, o derivado también de carga piezométrica. Sin embargo, para hacer más fácilmente o más fácil la conclusión de cómo alcanzar esto, fácilmente se puede obtener en la suma de presiones, donde PB2 sobre 2, que es presión dinámica, más P sobre peso específico y altura geométrica alcanzada por la aceleración de gravedad presente, presión estática, es igual a una constante. O incluso aún más sencillo, donde Q más la densidad del fluido es igual a P0, donde Q es representante de la energía cinética conjunto con la densidad. La P es derivada de la presión más peso específico con altura geométrica debido a la fuerza de gravedad, y PO, que es constante, que sería el resultado. Podemos observar aquí, podemos tener un breve ejemplo acerca de la tubería. Pues, ¿por qué sería un ejemplo? Fácilmente porque en el momento de poder ser transportado al lugar donde nosotros necesitamos el agua vital para nuestra vida, primero debe de estar en una parte de alta presión, es decir, de la bomba a la que distribuye a nuestras tuberías. Obviamente, aquí, por ejemplo, aquí está la bomba conectada, va a tener una alta presión, por lo que va a hacer o ejercer una fuerza de empuje mayor para alcanzar así el recorrido correcto de la tubería hacia nuestros hogares, donde después de abrir el grifo podemos observar la caída del agua o del fluido, donde podemos observar bien de que ahí no se encuentra presión ejercida, es decir, la presión ejercida en el momento en el que transcurre aquí se disminuye. Comencemos con el tercer principio. ¿Y cuál sería el tercer principio? Fácilmente sería el principio de Torricelli, que sería prácticamente un derivado del principio de Bernoulli. ¿Por qué? Porque este tuvo en práctica la experimentación de Bernoulli con un fluido ideal, que no presenta ni viscosidad ni rozamiento en él, donde no quiso experimentar lo mismo que Bernoulli, sino también que quiso experimentar acerca de la velocidad que obtiene un fluido en el momento en que en el recipiente que se encuentra sumergido o dentro tiene una pequeña abertura. Y él quiso experimentar acerca de qué velocidad obtiene en el momento de que transcurre hacia afuera del orificio, donde aquí podemos observar lo que quiso decir o expresar, el cual nos dice que la velocidad con la que fluye un líquido contenido en un recipiente abierto a través de un orificio es similar a la velocidad de un cuerpo que cae al vacío desde la misma altura en la que se encuentra. Es decir, que el fluido, al momento en el que cae, puede obtener diferentes velocidades dependiendo de qué fluido se diga o qué fluido se tenga en cuenta. Aquí tenemos la fórmula de Torricelli,
donde podemos obtener, esto significa velocidad relativa es igual a 2 por aceleración de gravedad por distancia o altura. Esto puede tener, estas letras que podemos observar aquí pueden tener diversos conceptos. Es decir, por aquí podemos observar de que se encuentra como distancia, pero en otro principio puede ser altura o puede ser incluso medidas en pascales, como es en el principio de Pascal. ¿Y cómo se obtiene esta fórmula? Pues fácilmente se obtiene, asimilándola así, de que una vez que la energía potencial de un fluido pasa a ser nula o cae, donde la energía es igual a 12 por masa del fluido por volumen del fluido desplazado con 2, donde en el momento de conservarse la energía se obtiene que EP es igual a energía. Llegando el momento en el que igualamos ambas fórmulas, se obtiene que la velocidad relativa es igual a 2 por aceleración de gravedad por distancia, donde obtenemos por fin la fórmula de Torricelli. En esta utilizamos diversas fórmulas para calcular diversas cosas, como por ejemplo aquí la fórmula para calcular el flujo de un líquido por un orificio. Es decir, aquí podemos obtener el flujo de un orificio así, de la siguiente manera, donde velocidad teórica es igual a 2 por aceleración de gravedad por distancia más punto de inicio o 2 por aceleración de gravedad. En caso de que sean velocidades bajas a la que nosotros estemos estudiando, pues fácilmente se obtiene la velocidad relativa es igual a CU, coeficiente de velocidad, 2 por aceleración de gravedad por distancia o altura. Y para la comparación entre cuerpo que cae y fluido, pues fácilmente podemos utilizar V2 por P2, que sería la energía cinética, más PGZ, es decir, presión. GZ sería la energía potencial gravitacional, que daría igual a constante, donde la velocidad del objeto sería expresado de energía es igual a masa del objeto por aceleración de gravedad por distancia. Un vivo ejemplo del principio de Torricelli se podría decir que es la inyectadora. La inyectadora se encuentra compuesta por el cilindro graduado, donde suministramos o vertimos el complejo vitamínico o lo que se le vaya a suministrar a la persona, el embolo, el que permite que fluya lo que tengamos aquí, el líquido que tengamos aquí, hacia la jeringa a través de este pequeño orificio, el cual pasa al cuerpo de la persona inyectada. Y continuamos con el cuarto y último principio de darse, que sería el principio de Pascal, el cual estudió acerca de la presión ejercida en un fluido que permanece encerrado, llegando a la conclusión de que la presión ejercida a un fluido que permanece encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las partes de todo el fluido, quedando formulado de la siguiente manera, donde la presión total es igual a la presión sobre la superficie libre del fluido más la densidad del fluido por aceleración de gravedad por medida de pascales. En este podemos tener un pequeño ejemplo, no lo podemos dar aquí porque no puedo acercarlo, el ejemplo, pero sería el funcionamiento de un frigorífico o nevera, que pues fácilmente porque esta encapsula en ella un refrigerante que actúa en debidos lapsos del tiempo. ¿Cuál es el funcionamiento de un refrigerante? Pues fácilmente es que este suelta una pequeña dosis de él, que sería como una especie de aire frío, hacia toda la nevera, ejerciendo presión en ella. Y así se puede decir de que toda la presión ejercida se transmite por igual adentro de la nevera, ya que permanece cerrada. Pero en el momento en el que nosotros la abrimos, su presión ocurre de adentro hacia afuera de la nevera, que sería una presión fría, por lo que podemos determinar que el suceso de por qué cada vez que abrimos una nevera siempre sentimos una pequeña temperatura fría.
Además, así se pueden mantener o se pueden refrigerar de una manera más saludable los alimentos y todo lo que se encuentre conservado en la nevera. Muy bien, ya dado los 4 principios acerca del comportamiento de un fluido, culminamos con este video. Así que espero les haya gustado. Gracias por su atención y adiós.